Vamos a ir preparando la próxima disertación, que es justamente a propósito de la nueva norma que regula las inspecciones laborales, decreto número 371 de 2022. Aborda el tema la doctora María José Puey Daguerre, es abogada, egresada de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República y máster en abogacía con especialización en Derecho Laboral de ISDE Barcelona. Trabaja como counsel en el Departamento Laboral del Estudio Guyer y Regules. Gracias. Gracias. Bueno, buenas tardes para todos quienes están acá y a los que nos están siguiendo por vía virtual. Agradecer a la Cámara de la Construcción por la invitación y especialmente a mi colega Ignacio Castiglioni, con quien compartimos hace muchos años un espacio muy lindo dando clases de Derecho Laboral en la Universidad de la República con nuestro querido Eduardo Amelio. Y bueno, la verdad que es lindo reencontrarme con él porque también me hace acordar a esos buenos tiempos. Bueno, les voy a proponer dar un repaso bastante rápido sobre la nueva norma que regula las inspecciones en el Ministerio de Trabajo. Voy a intentar que sea un enfoque más bien práctico, a pesar de mi formación legal, para que pueda ser algo entretenido y no perder auditorio. Bueno, voy a hacer una presentación breve de la Inspección de Trabajo, cómo actúa la Inspección de Trabajo y cuáles son los números que presentó la última memoria anual del 2022, qué propósito o por qué se aprueba este nuevo decreto, el 371, qué queda como hasta ahora y qué hay de nuevo, para que sea algo bastante breve y no llover sobre mojado. La mayoría de ustedes trabaja en ámbitos de seguridad y salud de las empresas, con lo cual ya conocen lo que es una inspección y cómo se produce. De cualquier manera, a modo de introducción, la Inspección de Trabajo no es otra cosa que la Administración o la Policía del Trabajo. Tiene como meta o como objetivo que las normas laborales que imponen obligaciones a los empleadores sean cumplidas por el empleador, básicamente. Y por eso, una norma sin un mecanismo de control, básicamente, y de sanción ante su incumplimiento, se dice que es una norma vacía. Entonces, bueno, las normas laborales tienen, además de la garantía judicial, eventualmente cuando reclama un trabajador, la garantía de la actuación de la Inspección de Trabajo como policía de trabajo. ¿Qué le compete a la Inspección de Trabajo? Y la competencia es amplísima. Básicamente, proteger a los trabajadores en el empleo, controlar las condiciones de higiene, seguridad y medioambiental y en que se desarrolla toda forma de trabajo. O sea, básicamente, cualquier obligación que tenga el empleador puede ser controlada por la Inspección de Trabajo. Y acá es importante señalar que cualquier empleador. La Inspección de Trabajo tiene competencias sobre empresas que tengan fines de lucro, ONGs, cualquier organismo público. O sea, siempre que haya una relación de trabajo dependiente, la Inspección de Trabajo puede ir y controlar cómo se está brindando ese trabajo. Y también tiene especialmente previsto que todas las autoridades y los organismos del Estado deben colaborar en el cumplimiento de sus objetivos. Así, por ejemplo, puede expresamente auxiliarse de la fuerza pública si no los dejan entrar a un lugar de trabajo determinado. Con lo cual, no voy a decir que un inspector de trabajo tiene superpoderes, pero digamos que tiene un estatuto muy especial para lo que tiene que ver en el mundo del trabajo. Un poco para ponernos en número, a ustedes no les va a resultar nuevo si, trabajando en el ámbito en el que trabajan, pero solamente en el 2022 la Inspección de Trabajo recibió 2.907 denuncias, casi 1.300 de condiciones generales de trabajo, casi 980 de condiciones ambientales de trabajo y 630, un número bastante llamativo, creo que es muy elevado, sobre vulneración de derechos fundamentales. Toda esta rama que tiene que ver un poco con lo que hablaba Tommy hace un ratito, con los riesgos psicosociales, porque tiene que ver con el acoso moral laboral, el acoso sexual y los actos de represión sindical, discriminación y otras denuncias por violación de derechos fundamentales en el trabajo. A todo ese número se deben sumar otros operativos e intervenciones. Por ejemplo, condiciones ambientales de trabajo intervino en 36 accidentes de trabajo que tuvo que investigar específicamente. Y en cuanto a la estructura,
digamos, es una estructura importante dentro del Ministerio, pero los inspectores están todos localizados en Montevideo y tienen cobertura nacional. Hace poquito el inspector de trabajo, Tomás Teijeiro, declaró que en la inspección hay un cuerpo entre 80 y 90 inspectores y hay entre 10 o 12 abogados de la sección jurídica. ¿Por qué señaló esto? Porque lo señaló como uno de los fundamentos de por qué cambia el procedimiento. Ahora va a haber, cuando llegue el expediente a jurídica ya va a estar bastante más avanzado, digamos, porque si no se generaba como un cuello de botella. Ustedes imagínense que si hay entre 80 y 90 inspectores y solo 10 o 12 abogados, que son los que van a informar, ahora va a haber más actuación inspectiva. ¿Qué se dijo? ¿Cuál es el propósito de este nuevo decreto que se aprobó en noviembre de 2022? Primero, que todos tengamos claro cuál va a ser la hoja de ruta para el administrado, tanto para los empleadores y los trabajadores. A partir de ahora, todos leyendo el decreto, sabemos cómo va a empezar, cómo va a transcurrir, cuánto va a durar, cuáles van a ser las etapas del expediente. Tanto en la parte de la inspección misma como en la parte, digamos, el potencial expediente sancionatorio que se genere. También, y esta parte creo que es especialmente interesante, establece los plazos de actuación internos. A todos nos ha pasado que nos cae una inspección y no sabemos cuándo va a terminar el expediente, digamos, el expediente dura años, queda ahí, lo seguimos informando como que está activo, pero no sabemos si está activo o no está activo, hasta que por allá a veces me ha pasado que pasan 3 o 4 años y me llega una notificación, se archivó el expediente, y yo digo, ¿este vivía todavía? Bueno, sí. Entonces ahora ya sabemos cuáles son los plazos de actuación internos y digamos, de la parte inspectiva y también de la parte jurídica, con lo cual vamos a poder tener mayor control sobre los expedientes que están en trámite. También esta norma viene a derogar un decreto del 77, el 680 del 77, que muchos de ustedes lo conocerán, que reglamentaba 2 convenios internacionales de la OIT. Ahora tenemos actualizado, porque lo deroga expresamente ese decreto, tenemos una nueva norma que, digamos, nos permite condensar o concentrar en un único decreto cuáles son estas modalidades de actuación. También moderniza los principios del procedimiento administrativo. ¿Por qué? Porque, digamos, ha habido avances, fíjense que del 77 ahora, casi 50 años transcurrieron, con lo cual es una norma mucho más moderna y de alguna forma refleja la estructura actual y toma prácticas procedimentales que ya tenía la inspección, pero las refleja en una norma con las garantías que da a las partes. Acá les voy a spoilear un poco, ¿se están cumpliendo estos objetivos? O sea, ¿qué balance se puede hacer del cumplimiento del decreto? Todavía no podemos hacer mucho. ¿Por qué? Porque el decreto todavía es muy nuevo. Si bien es de noviembre del año pasado, por el decreto 19 del 23, a partir del 1 de marzo recién se aplican los expedientes que comenzaron a partir del 1 de marzo. O sea, recién si yo tuve una inspección o una actuación o una denuncia de una violación de casos de violación de derechos fundamentales, recién a partir de ahí es que puedo, digamos que se me va a aplicar esta nueva norma. Todos los expedientes que se iniciaron antes van a seguir tramitándose por la norma anterior. Y tengan en cuenta que es esperable que esos expedientes sigan demorando más, porque esos no tenían plazo antes y ahora, digamos, pero bueno, nada, solo a modo de comentario. Así que ya veremos quizás el año que viene cómo viene aplicándose esta norma. ¿Qué queda como hasta ahora? Básicamente, es decir, bueno, ¿qué no cambió? Bueno, las facultades esas amplísimas o esos superpoderes de los inspectores de trabajo que pueden entrar libremente sin aviso previo a los lugares de trabajo se mantienen. Lo que se agrega es que, por ejemplo, hay una modernización desde el punto de vista tecnológico que van a poder tomar fotografías y videos. El jerarca sigue siendo el Inspector General de Trabajo y de la Seguridad Social, que es un cargo de particular confianza del ministro del Poder Ejecutivo. En este caso, el doctor Tomás Teijeiro ha sido durante todo este periodo de gobierno. Los requisitos y el régimen de trabajo de los inspectores de trabajo, que tienen que tener independencia, cierta formación particular, exclusividad y deber de reserva respecto de las actuaciones, todo eso se mantiene igual. La estructura que de hecho tenía la inspección de trabajo, lo único que ahora se refleja en esta norma única, y lo que es la inspección o visita inspectiva clásica, que es la que todos conocemos, aquella que nos deja la hoja, esa que es difícil de leer, y etcétera, esa se mantiene igual. ¿Qué hay de nuevo en la estructura que vieron que yo les decía recién? Si bien la estructura de hecho tenía la inspección de trabajo, ahora se refleja en una norma única. Es la misma estructura que ya conocíamos, pero con una descripción más clara.
Entonces, ¿cómo está estructurada la inspección de trabajo? Por un lado, la división jurídica. Y esto, además de tener importancia para cuando la parte de que hay que evacuar vistas, presentar escritos y eventualmente presentar recursos, se explicita que es quien va a tramitar los procedimientos sobre derechos fundamentales de trabajo. Cualquier denuncia de violencia o acoso en el mundo de trabajo, discriminación o toda violación de derechos humanos va a ir por ese proceso. Hay 10 artículos del decreto que están especialmente dedicados a explicitar cómo se va a tramitar todo ese expediente. Con el aumento de las denuncias sobre casos de acoso, creo que es algo no menor que ya tengamos, o por lo menos se explicite cuál va a ser el procedimiento que se va a seguir en la división jurídica. Y después tenemos las dos divisiones inspectivas clásicas. La de condiciones generales de trabajo, que básicamente se mantiene igual, que lo que hace es controlar que las obligaciones laborales respecto a los trabajadores se cumplan, que las categorías, los grupos de actividad, los salarios mínimos, las horas extras, los horarios, todo eso se cumpla. Y por otro lado, la que quizás más les interesa a ustedes es la división de condiciones ambientales de trabajo. Esa también se mantiene igual en lo que tiene que ver en la protección de los trabajadores en materia de seguridad y salud en el trabajo, investigar las causas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. Y la cuarta sección o la cuarta estructura orgánica que hay dentro de la inspección es la división de documentos de Contralor. Acá, ¿qué le queda a esa división? Por un lado, las empresas que no se incorporaron a la planilla unificada de trabajo, que son las empresas que aportan a las cajas paraestatales, los bancos, los que aportan a la caja notarial, caja bancaria, como les decía, ellos todavía tienen que seguir renovando la planilla, ¿se acuerdan? Como en el sistema viejo que se renovaba la planilla anualmente. Bueno, eso forma parte de la división de documentos de Contralor, expedir certificados de actividad y, especialmente importante para la construcción, llevan el registro de la construcción y la trazabilidad y el registro de asesores en seguridad e higiene de la construcción. Ese registro funciona en la división de documentos de Contralor. ¿Y qué es lo que hay nuevo entonces? Porque hasta ahora como que no dijimos, bueno, parece una norma que va a unificar todo y demás, que parece algo positivo. Bueno, se explicitan ciertas normas para regir el procedimiento. Se deroga, como les adelantaba hoy, el decreto del 77, no del 97, me quedó ahí un error. Se recurre a la más moderna doctrina del procedimiento administrativo, poniéndole que el proceso tiene que tener una duración razonable, que el administrado tiene derecho a tener una resolución fundada, que tiene que tener derecho a ser oído. Y acá, una cosa importante, se establece una caducidad. En caso, en línea con esos principios de que el proceso tiene que tener una duración razonable y determinada, se establece que en caso de que no se decida sobre el fondo del asunto en un procedimiento administrativo en un plazo de 2 años a partir del inicio del procedimiento, el proceso caduca. Es algo que ya existía en otro tipo de inspecciones o procedimientos administrativos y ahora es incorporado en el procedimiento de la inspección de trabajo. ¿Qué hay de nuevo en el procedimiento inspectivo? Acá creo que hay una novedad, o por lo menos se explicita una novedad que en los hechos creo que ya algo estaban usando los inspectores. Como hasta ahora va a poder ser iniciado por denuncias, que cualquier persona puede hacer una denuncia, un particular o representantes de organizaciones que vean afectados sus derechos laborales. Después puede ser iniciado por operativos planificados. Ustedes saben que en determinado momento si hay operativos, por ejemplo, en la temporada de verano, puede haber un operativo de panaderías, un operativo de obras, un operativo que vaya por cierto sector de actividad o por cierta locación en el interior del país. Por ejemplo, bueno, tal día vamos a San José a inspeccionar, por solicitud de organismos jurisdiccionales u otros organismos públicos, y acá lo nuevo es que el propio inspector de trabajo va a poder dar inicio a un procedimiento inspectivo por su propia iniciativa, o sea, cada uno de los inspectores de trabajo, cuando durante el transcurso de una determinada actuación, imagínense, está haciendo una determinada inspección, encuentra que hay trabajadores pertenecientes a empresas subcontratistas en las que podría haber algún incumplimiento, o cuando tuviera conocimientos sobre determinadas circunstancias que pudieran tener, digamos, competencia de urgencia. Es algo nuevo y, digamos, en actividades como las de ustedes, en las que hay muchas cadenas de subcontrataciones y demás, creo que es algo importante a tener en cuenta. Y otra cosa novedosa en el procedimiento inspectivo es que el plazo máximo de duración de la inspección tiene que ser de 2 meses. Esto también está bueno porque a veces uno está recibiendo inspecciones o no se cierra la inspección. Bueno, acá 2 meses que pueden ser prorrogables solamente si se le pide al inspector nacional que autorice la prolongación una vez más por el mismo plazo, o sea, por otros 2 meses. También hay novedades en cuanto a las modalidades de actuación.
Además de la visita inspectiva, que es como la modalidad clásica, la inspección en sí, que es que el inspector presencialmente se constituye en la empresa o en el lugar de trabajo, tenemos la citación de un representante de la empresa o persona física a que comparezca a la inspección y presente determinada documentación. Y la más novedosa es la de lo que el decreto llama mecanismos electrónicos de comprobación de datos y antecedentes. Ahí lo que puede hacer el inspector es ingresar al sistema del Ministerio de Trabajo, imagínense, a la planilla unificada o a cualquier registro que lleve el Ministerio de Trabajo y controlar desde su puesto de trabajo el cumplimiento de obligaciones laborales. Acá lo importante es que cualquiera de estos mecanismos pueden ser usados solos o mezclados. Yo puedo recibir una inspección, a su vez que me llamen a la empresa, digamos, que llamen a la empresa a que comparezca a presentar documentación o a hacer aclaraciones, y a su vez que se superponga también el mecanismo de comprobación de datos y antecedentes. Este mecanismo tiene como garantía para el administrado que no es que el inspector va a poder entrar y hacer como una especie de investigación secreta por su lado. Tiene que elaborar un acta y decir, bueno, yo hoy me constituí en el sistema tal y saqué de la empresa X la información tal. Pero, bueno, por un lado está bueno porque si el propio ministerio tiene información, que la use directamente y no venga a pedírmela a mí, si yo ya te la di en otra dependencia. Pero bueno, creo que es algo importante que ustedes manejen. ¿Qué hay de nuevo en cuanto a los procedimientos especiales? Ya lo adelanté esto, se explicitan y detallan las etapas de los procedimientos y los plazos para los expedientes de vulneración de derechos fundamentales. Básicamente acoso, violencia, discriminación y represión sindical. Se tramitan en el área de jurídica y el trámite tiene que completarse dentro del plazo de 18 meses de recibido el expediente en jurídica. La denuncia ingresa por mesa de entrada, por ejemplo, una vez que el expediente ingresa en jurídica son 18 meses. Parece un montón, pero los hechos están demorando mucho más estos expedientes, entonces parecería que también va a ser un avance para el administrado. ¿Qué hay de nuevo en lo que refiere a los sancionatorios? O sea, la aplicación de sanciones en sí. Las sanciones siguen siendo la misma, amonestación, multa, que podrá ser según el tipo de sanción, según el tipo de falta cometida, leve, grave o muy grave, y la clausura de establecimiento hasta por 6 días. Pero acá tenemos 3 novedades. Primera, se permite al inspector general aplicar multas inferiores a los mínimos establecidos por razones de buena administración y siempre que no se provoque daño directo a los trabajadores. O sea, se deja al inspector general una llave ahí para mover un poco el margen de la multa, que no queda en manos solamente de jurídica, que en definitiva es la que las propone. Y innova proponiendo una reducción del 30% del monto de la multa en caso de las infracciones leves que son subsanadas dentro del plazo otorgado si son abonadas dentro de los 10 días siguientes a su notificación. O sea, si tengo una infracción leve, a veces nosotros decíamos, bueno, es un UR, no hay problema, se actualiza sola, no hay incentivo a pagarla ya. Bueno, ahora la norma incorpora un incentivo a de pronto pago de esa multa. Y se establece expresamente el plazo de prescripción de las sanciones, que es de 5 años desde la fecha que quede firme el acto administrativo que la impuso. Bueno, no sé si cumplí con el tiempo, espero que les haya servido el resumen de novedades y gracias por la atención.